En un discreto suburbio de Boston, donde se escondían viejas casas a la sombra de extensos arces, se alzaba una mansión victoriana de 2 plantas conocida por los lugareños como la tienda Norton. Un enorme cartel de bronce deslustrado rezaba: Antigüedades Norton, desde 1958. Sandra recordaba cada tabla del suelo que crujía en la casa, cada rincón oculto donde podía esconderse entre las cómodas antiguas y los relojes de pie. Su infancia había transcurrido entre objetos que guardaban historias de siglos pasados. James Norton, su padre, un hombre alto con canas en el pelo oscuro y amables arrugas alrededor de los ojos, podía hablar durante horas sobre los orígenes de cada artículo de su tienda. ¿Ves esa caja de música, princesa?, le decía a Sandra, de 8 años, mientras sostenía la exquisita pieza de caoba. Perteneció a una familia de Nueva Escocia. Una vez la trajeron de Viena, y se dice que si escuchas su melodía en luna llena, puedes oír los susurros de los anteriores propietarios. Mary Norton, una mujer menuda y pelirroja, siempre ponía los ojos en blanco cuando su marido le contaba tales historias, pero su sonrisa delataba verdadero afecto. Llevaba la contabilidad y mantenía la tienda en perfecto estado, quitando el polvo de los innumerables artículos cada mañana con un compuesto especial de una antigua receta. «Mami, ¿por qué no podemos usar un producto de limpieza normal?», preguntó la pequeña Sandra, arrugando el ceño. Preguntó la pequeña Sandra, arrugando la nariz ante el peculiar olor. «Cariño, las antigüedades son como las personas mayores. Necesitan un trato especial y respeto. Cada cosa de aquí ha vivido más que todos nosotros juntos». Su casa era una extensión de la tienda, igual de acogedora y llena de historia. En la cocina había una cocina victoriana que James había restaurado con sus propias manos. Había al menos una docena de relojes en el salón, y todos los domingos su padre les daba cuerda metódicamente, tarareando viejas melodías de jazz. Sandra creció como una niña atípica. Cuando otras niñas jugaban con muñecas Barbie, ella aprendía a identificar la época de creación de la platería a partir de los sellos. En lugar de los cuentos habituales, escuchaba historias sobre grandes casas de subastas y hallazgos legendarios. En el colegio la consideraban un poco rara. Utilizaba palabras como vacío y pátina en el lenguaje cotidiano, y en las clases de historia corregía a menudo a los profesores sobre la vida cotidiana de las distintas épocas. Pero a Sandra le daba igual. Era feliz en su mundo particular. Todos los veranos, la familia viajaba a las ferias de antigüedades de Nueva Inglaterra. Cargaban su viejo Volvo con termos de limonada casera y bocadillos y salían a la carretera temprano por la mañana. James enseñó a Sandra a regatear y a reconocer las falsificaciones, mientras que Mary le enseñó a llevar un registro adecuado y a evaluar el estado de los objetos. «Nunca dejes que las emociones nublen tu juicio a la hora de regatear», repite Mary. «Pero recuerda que detrás de cada artículo hay una historia humana y trátala con respeto». En el instituto, Sandra empezó a encargarse ella sola de algunas de las transacciones de la tienda. Heredó la elocuencia de su padre y el sentido práctico de su madre, lo que la convirtió en una vendedora nata. A menudo, los clientes se sorprendían cuando esta joven de largo pelo castaño y serios ojos grises empezaba a hablar con conocimiento de causa sobre estilos de muebles del siglo XVIII o porcelana china. Pero la verdadera pasión de Sandra era la restauración. Podía pasarse horas sentada en el taller de su padre, restaurando minuciosamente el dorado de marcos antiguos o igualando el tono del barniz de una cómoda antigua. James la llamaba su mejor alumna, y Mary enjugaba en secreto lágrimas de orgullo al ver a su hija continuar con el negocio familiar. Su acompasada vida fluía como un río tranquilo, entre olores de pulimento y madera vieja, el tintineo de relojes antiguos y el crujido de las tablas del suelo.
Organizar la conferencia tecnológica Future Tech Boston no entraba en los planes de Sandra. Después de terminar la universidad, trabajó a tiempo parcial en una agencia de eventos para adquirir experiencia en ventas. Sus padres pensaban que los conocimientos modernos no interferirían en el negocio familiar. Cuando la principal organizadora de la conferencia enfermó de neumonía, Sandra fue la única que pudo sustituirla. Dios, no entiendo nada de esta tontería digital, se quejó a su padre la víspera del evento mientras revisaba carpetas de documentos. Pero entiendes a la gente, respondió James, mientras sacaba brillo a un candelabro antiguo. Y los tecnológicos son como los coleccionistas, salvo que coleccionan kilovatios y gigabytes en lugar de sofás victorianos. El centro de conferencias bullía como una colmena. Cientos de asistentes con camisetas idénticas con logotipos de startups correteaban entre los stands con los últimos gadgets. Sandra, con su elegante traje negro, parecía una institutriz victoriana en una fiesta rave. Michael Adderley apareció en la recepción mientras ella intentaba calmar a un ponente enfadado cuya charla había sido aplazada. Alto, ligeramente encorvado, con una camisa arrugada y el pelo oscuro revuelto, era el típico programador informático. Pero había algo reconfortante en él, quizá una sonrisa amable o la divertida costumbre de ajustarse las gafas con el dedo índice. Disculpe, interrumpió el prolongado monólogo del orador, pero creo que tiene un problema con el proyector de la sala B. Quizá pueda ayudarle, quizá pueda ayudar. Es un error bastante común de los controladores. 15 minutos más tarde, el proyector funcionaba y el furioso orador se había transformado en la civilidad misma. Sandra exhaló un suspiro de alivio. Eres mi salvador. Soy Sandra Norton. Michael Adderley, especialista en ciberseguridad y domador a tiempo parcial de tecnología arpía, sonrió, y sus ojos marrones brillaron con picardía tras las gafas. ¿Ciberseguridad? Eso suena misterioso. Es como una versión moderna de un caballero defendiendo un castillo de los dragones. Más bien como el vigilante de un museo, pero en lugar de cuadros, protejo los datos de los ladrones, vacila Michael. Hablando de museos, ¿te apetece tomar un café? Hay una buena cafetería a la vuelta de la esquina, en el edificio de la antigua biblioteca. Hablaron durante 2 horas. Michael hablaba apasionadamente de su trabajo, y Sandra se encontró pensando que su entusiasmo le recordaba al de su padre cuando hablaba de antigüedades. Resultó que bajo la máscara del típico informático había un conversador culto con un inesperado interés por la historia. Un momento, se animó cuando Sandra mencionó la tienda familiar. Los Norton de Maple Street tienen esa impresionante mansión victoriana. Paso por delante todos los días de camino al trabajo y siempre admiro su arquitectura. No me digas que eres uno de esos bichos raros que hacen fotos de nuestros escaparates para su Instagram, se rió Sandra. No, soy el tipo de bicho raro que sueña con vivir en una casa como esta algún día. Volvió a ajustarse las gafas. Sabes, las casas antiguas tienen algo especial. Historia, carácter. No como estas cajas de cristal donde trabajo. Al final de la conferencia habían intercambiado números. Michael resultó ser no solo un especialista, sino un jefe de departamento en una gran empresa. Su equipo se centraba en la protección de sistemas bancarios y hablaba de ello con la misma pasión con la que Sandra podía hablar durante horas de la restauración de muebles. Es curioso, dijo al despedirse. Tú conservas la historia en objetos físicos y yo protejo los archivos digitales. En esencia, hacemos lo mismo, preservar el pasado. Llamó al día siguiente y al día siguiente. Y una semana después, ya estaba sentado en la trastienda de la tienda de los Norton, observando hipnotizado cómo Sandra restauraba las incrustaciones de una caja antigua. No le digas a mamá que conocí a un chico en un congreso de tecnología, le pidió Sandra a su padre. Todavía no le perdona al primo Paul que vendiera el secretaire del abuelo y comprara acciones de Apple. No te preocupes,
sonrió James. A juzgar por la forma en que te mira a ti en lugar de a su teléfono, este podría quedarse. Su romance progresaba rápidamente. 3 meses después de conocerse, Michael ya conocía todos los rincones ocultos de la tienda de antigüedades, y Sandra podía encontrar el cable adecuado en la sala de servidores de su casa con los ojos cerrados. «Eres la única chica que no pone los ojos en blanco cuando empiezo a hablar de trabajo», le había dicho Michael una vez, mientras la ayudaba a clasificar un nuevo lote de libros antiguos. «Y tú eres el único chico que no piensa que las antigüedades son trastos viejos», sonrió Sandra, sacudiendo el polvo de las encuadernaciones de cuero. Las primeras alarmas saltaron cuando Michael habló de conocer a su madre. Normalmente seguro de sí mismo, de repente se puso nervioso y se arrugó. «Verás, mamá, es especial. Después de la muerte de papá es un poco sobreprotectora». Helena Adderley vivía en una lujosa casa de un lujoso barrio de Boston. Una mujer alta y esbelta, con una postura impecable y el pelo platino peinado en un elaborado recogido, parecía salida de la portada de una revista Home de los años 50. ¿Una tienda de antigüedades, entonces? Las primeras palabras de Helena resumaban un desprecio apenas perceptible. ¡Qué inusual! Creía que ese tipo de tiendas solo existían en las películas antiguas de hoy en día. En realidad, es un negocio familiar con 65 años de historia, respondió Sandra con calma, observando para sí misma que la cubertería de plata de la mesa perfectamente puesta era una imitación barata de una antigüedad. «Oh, claro, por supuesto. A Mikey siempre le han gustado las antigüedades. ¿Recuerdas, cariño, cómo coleccionabas sellos, hasta que te aficionaste a los ordenadores y fuiste al MIT? Mamá, nunca coleccioné sellos. ¿Lo hacías? Entonces, ¿quién? Oh, no importa. Sandra, cariño, ¿no encuentras que trabajar en la, digamos, industria de segunda mano es un poco limitante? Michael acaba de conseguir un ascenso. Detrás de la fachada impecablemente educada, se había estado librando una guerra silenciosa durante toda la tarde. Helena preguntaba por la familia de Sandra como si estuviera sacando trapos sucios. Cada respuesta era recibida con un leve asentimiento y una mueca de superioridad apenas perceptible. ¿Y tus padres son gente culta? Papá fue a Harvard, mamá a Berkeley. Vaya, y eligieron un camino poco convencional. Michael se sentó mirando fijamente su plato, intentando de vez en cuando aligerar el ambiente con bromas incómodas. Era la primera vez que Sandra lo veía así, como si hubiera vuelto a ser un niño bajo la atenta mirada de su madre. Después del postre, Helena llevó a Sandra a enseñarle la casa. En el estudio, donde las paredes estaban colgadas con fotos de Michael, se detuvo bruscamente. «Sabes, querida, mi hijo es una persona muy especial. Tiene un futuro brillante. No lo crié sola para que desaprovechara su potencial. ¿Estás sugiriendo que yo podría obstaculizar su carrera? Oh, no, en absoluto. Es solo que hay ciertas normas, círculos sociales, estatus social. Lo entiendes, ¿verdad?» Aquella tarde, sentados en el coche de Michael, Sandra permaneció en silencio durante largo rato. «Siento lo de mamá», dijo finalmente. «No es por despecho, solo tiene mucho miedo de que repita el destino de mi padre». «¿Qué le pasó a tu padre?» «Él renunció a un trabajo prestigioso por su sueño de abrir un restaurante. Se quemó después de 1 año. Nos dejó cuando yo tenía 12 años. Y por eso tu madre quiere que tengas éxito, estable, predecible». Sonrió por primera vez en toda la noche. «Pero ¿sabes una cosa? Te quiero precisamente porque eres diferente, por tener pasión por lo que haces, por ser real». Una semana después, Michael le propuso matrimonio. Helena reaccionó con una calma glacial. «Por supuesto, cariño. Es tu elección. Solo quiero que seas feliz».
pero algo en sus ojos le decía a Sandra que esto era solo el principio. Su futura suegra le recordaba a una muñeca antigua de su tienda, impecable por fuera, pero con una grieta dentro lista para resquebrajar la cara de porcelana en cualquier momento. «¿Sabes?», le dijo Mary Norton cuando Sandra compartió sus dudas, «a veces las cosas más bellas resultan ser hábiles falsificaciones. Lo importante es darse cuenta a tiempo». Sucedió un martes cualquiera de otoño, cuando James y Mary Norton regresaban de una subasta de antigüedades en Providence. En el maletero de su viejo Volvo había un tocador victoriano, un regalo de boda para su hija. «Se enamorará de él a primera vista», le dijo Mary a su marido cuando ganaron el lote. «Especialmente el escondite bajo el espejo. ¿Recuerdas cómo le gustaba a la pequeña Sandra encontrar compartimentos secretos en muebles viejos?». El hielo de la autopista se formó de repente. Un camión que había perdido el control en una curva se había desviado hacia el carril contrario. Sandra lo descubrió mientras clasificaba otro envío en la tienda. La llamada de la policía fue breve y seca. Colgó el teléfono despacio y miró el reloj antiguo de la pared, el mismo al que su padre daba cuerda todos los domingos. Su tic-tac acompasado le pareció de pronto ensordecedor. Michael llegó 20 minutos más tarde, después de haber abandonado una reunión importante. La encontró sentada en el suelo, entre las cajas desembaladas, limpiando a máquina un jarrón antiguo con el compuesto especial que había preparado su madre. «Iban a recoger mi regalo de boda», dijo en voz baja. «La última vez que hablé con mamá, me quejé de su receta para limpiar antigüedades. Decía que era una pérdida de tiempo». El funeral pasó como un borrón. Sandra solo recordaba a un sinfín de personas, clientes, amigos, colegas del negocio de antigüedades. Todos hablaban de lo maravillosos que habían sido James y Mary, de lo mucho que amaban su negocio, de lo orgullosos que estaban de su hija. Elena apareció en la ceremonia con un impecable traje negro de un conocido diseñador. «¡Qué tragedia, querida!», dijo, secándose delicadamente los ojos con un pañuelo de encaje. «Quizá deberíamos plantearnos vender la tienda ahora. Es tanta responsabilidad para una chica joven». Michael lanzó a su madre una mirada de advertencia, pero Sandra ni siquiera escuchó sus palabras. Estaba mirando la foto de sus padres junto al ataúd, sonrientes y abrazados delante de la tienda. La foto había sido tomada hacía apenas un mes. La noche después del funeral, se había encerrado en el taller de su padre. Los olores familiares, barniz, pulimento, madera vieja, ya no la reconfortaban. En el banco de trabajo yacía el proyecto inacabado de su padre, una caja de música antigua con el mecanismo roto. «Es algo especial, princesa», le había dicho el día anterior al viaje. «Cuando la arregle, te enseñaré un secreto». Ahora ella nunca sabría cuál era ese secreto. La boda tuvo que posponerse. Sandra se había puesto a trabajar, intentando mantener la tienda tal y como la habían diseñado sus padres. Hacía inventario, ordenaba el papeleo, se ponía en contacto con los proveedores. Todos los domingos ponía en marcha todos los relojes de la casa, como había hecho su padre. Michael ayudaba en todo lo que podía, pero su propio trabajo le exigía cada vez más tiempo. Elena llamaba constantemente a su hijo, recordándole alguna obligación familiar, cenas de negocios, reuniones importantes. «Por supuesto que me doy cuenta de que es difícil para Sandra en este momento», dijo. «Pero la vida sigue. No puedes vivir en el pasado para siempre». Un día, mientras ordenaba las pertenencias de sus padres, Sandra encontró el viejo cuaderno de su madre. Entre las recetas para cuidar antigüedades y las listas de clientes había una anotación fechada el mes pasado. «Le enseñé a James ese tocador del catálogo. Sería perfecto para Sandra, tan especial como ella. Espero que no haya mucha competencia en la subasta. Debería ser una sorpresa». Al pie había una nota manuscrita de puño y letra de su padre. «No importa lo que cueste, nuestra princesa se merece lo mejor».
Sandra cerró el libro de golpe y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. Lloró toda la noche sentada en la silla de su padre y por la mañana se levantó y empezó a prepararse para abrir la tienda. ¿Estás segura?, preguntó Michael. ¿Tal vez tomarte unos días más? No, respondió ella, sacando el compuesto de limpieza especial de su madre. Las antigüedades son como las personas mayores. Necesitan un trato especial y respeto. Mamá siempre lo decía. Aquel día todos los relojes de la casa funcionaron exactamente a la hora, pero algo en su mecanismo se rompió sin remedio, como si también ellos sintieran la pérdida del hombre que les daba nueva vida cada domingo. El despacho del notario Robert Stevenson parecía su tienda en miniatura. Un enorme escritorio de roble, sillones de cuero, librerías hasta el techo. Sandra observó para sí que el buró de la esquina era una imitación barata del siglo XVIII. Siento muchísimo su pérdida, señorita Norton. Stevenson habló en voz baja y con mesura, revisando los papeles. Yo era amigo de su padre. Hace 30 años me ayudó a encontrar el escritorio de Thomas Jefferson para mi colección. Michael se sentó junto a Sandra, cogiéndole la mano. A sus espaldas, Elena se acomodó. Había insistido en su presencia, razonando que la pobre chica necesita el apoyo de una persona con experiencia. Tus padres dejaron un testamento muy claro, continuó Stevenson. La casa, la tienda, todos los bienes y colecciones pasan a ti. También dejaron instrucciones detalladas sobre cómo llevar el negocio y una lista de tasadores de confianza. Menuda responsabilidad, suspiró Elena. Quizá deberíamos plantearnos venderlo. Después de todo, una familia joven necesita pensar en el futuro, no... Mamá, la cortó bruscamente Michael. Sandra aferraba una carpeta de papeles. Entre ellos había una fotografía amarillenta de su abuelo abriendo las puertas de la tienda en su primer día de trabajo. Junto a ella había un recorte del periódico local sobre cómo James Norton había convertido una tienda poco rentable en un negocio próspero. Señorita Norton, el notario le entregó una pluma antigua. Tiene que firmar unos papeles, pero antes me gustaría enseñarle algo. Sacó un sobre con la letra de su padre para ser abierto en presencia de Sandra. Querida princesa, si estás leyendo esta carta, significa que mamá y yo ya no podemos estar cerca. Pero una herencia no es solo una casa y una tienda. Es la historia de nuestra familia, la historia de cada objeto que hemos salvado del olvido. Recuerda, las antigüedades son como las personas. Cada objeto tiene un alma y una historia. Mamá y yo sabemos que puedes hacerlo. Siempre has sido más fuerte de lo que pensabas. PD. Revisa el alijo de mi escritorio. Hay papeles ahí que podrían ser útiles. Vamos con el procedimiento del papeleo. Elena se enderezó en su silla. Conozco a un abogado que podría... Gracias, señora Adderley. Sandra miró directamente a su futura suegra por primera vez durante la reunión. Pero prefiero confiar en el notario de la familia. Las siguientes horas transcurrieron firmando documentos. Elena intercalaba periódicamente comentarios sobre los exorbitantes impuestos sobre la propiedad y las dificultades de llevar un negocio sola. Por la noche, mientras Michael llevaba a su madre a casa, Sandra volvió a la tienda. Efectivamente, había un escondite en el escritorio de su padre. Detrás de un falso panel yacía una carpeta de documentos. Entre ellos, instrucciones detalladas sobre cómo llevar el negocio, contactos de clientes importantes y una lista de intentos de recompra de la tienda que su padre había rechazado durante 20 años. Hay cosas que no se venden, había escrito de su puño y letra. Después de trasnochar, Sandra oyó crujir las tablas del suelo. Michael había vuelto con un termo de café. Siento lo de mamá. Dejó el termo sobre la mesa. Es que está preocupada. ¿Por qué? ¿De que la tienda de antigüedades no sea lo suficientemente prestigiosa para su hijo? No, ella está... vaciló.
Ella se preocupa a su manera, solo que no siempre lo expresa bien. Sandra permaneció en silencio. Miró la foto de sus padres sobre la mesa y pensó en que una herencia no es solo una propiedad, es una responsabilidad, es un recuerdo, es una promesa. ¿Sabes?, dijo finalmente, papá siempre decía que algunas cosas solo adquieren verdadero valor cuando estás dispuesto a luchar por ellas. Y en un rincón del estudio, un reloj antiguo hacía tic-tac, el mismo al que su padre daba cuerda todos los domingos. Ese deber había pasado a ella, como el resto de la herencia de la familia Norton. La boda fue modesta, apenas 3 meses después del funeral. Sandra lució un sencillo vestido blanco comprado en una tienda vintage. La ceremonia tuvo lugar en el jardín de los Norton, entre los viejos manzanos que plantó su abuelo. El minimalismo está de moda ahora, frunció los labios Elena, mirando los manteles de lino familiares y la vajilla antigua sobre las mesas. Aunque yo había imaginado la boda de mi hijo un poco diferente, en el country club, por ejemplo. Los recién casados pasaron la luna de miel arreglando la primera planta de la mansión victoriana. Michael instaló allí equipos de última generación para trabajar a distancia, y Sandra montó un despacho con vistas al jardín, como el que tenía su madre. Podríamos comprar un piso en el centro, comentó Elena un día que vino a tomar el té, cerca de la oficina de Michael. Incluso he mirado una opción en una urbanización nueva. Mamá, ya lo hemos hablado, suspiró Michael. Soy perfectamente capaz de trabajar a distancia. Claro que puedes. Es raro ver a mi hijo entre todas estas cosas viejas. Deben oler a humedad, ¿verdad? Se llama pátina del tiempo, respondió Sandra con calma, sirviendo té en tazas antiguas de porcelana de Mason, y tenemos una ventilación excelente. El hogar se iba asentando poco a poco. Sandra llevaba la tienda, siguiendo las notas de su padre. Michael estaba haciendo un gran trabajo a distancia. Por las tardes se instalaban en la biblioteca. Él con el portátil, ella con los catálogos de subastas. Elena llamaba todos los días. Querida, ¿estás segura de que te sientes cómoda trabajando en este museo? Aún tienes la cama de tu infancia en tu habitación, y tus premios de programación quedaban tan bonitos en la pared. Mamá, tengo toda una oficina aquí, con internet genial y vistas al jardín. Pero ¿qué pasa con las cenas familiares? Ahora estás tan lejos. Solo está a 20 minutos. ¿Y tus alergias? Todos esos libros viejos. No soy alérgico, mamá. Un día, Helena llegó sin avisar, con una caja de pasteles de una pastelería cara. Pensé en venir a ver cómo estabas. Miró meticulosamente la sala de estar. Oh, traje algunos catálogos de propiedades, solo para ver las opciones. S.R.A. Adderley. Sandra puso los catálogos a un lado con cuidado. No estamos planeando mudarnos. Pero esta casa es tan grande para 2 personas y debe ser cara de mantener, y todos esos suelos de madera son un peligro de incendio. La casa es inspeccionada regularmente. Y sin embargo, querida, una familia joven debería tener su propia vida, un nuevo comienzo. Todos esos recuerdos. Sandra permaneció en silencio. Se quedó mirando la foto de sus padres en la repisa de la chimenea y pensó que a veces el silencio era la mejor respuesta. Aquella tarde, mientras ordenaba las novedades de la tienda, encontró una vieja caja de música, la misma que su padre no había tenido tiempo de arreglar. En la tapa había un delicado grabado. El hogar está donde está tu corazón. Sandra, cariño, he estado pensando en tu situación. Elena apareció en la tienda de madrugada, elegante como siempre, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Debe ser muy difícil lidiar con todos esos documentos tú sola. Sandra estaba terminando de evaluar el secretaire victoriano. Tengo un abogado y un contable que... Oh, querida, no me refiero a eso. Verá, mi difunto marido tenía un amigo especialista en derecho de sucesiones. Él señaló ciertos matices en sus documentos.
La tienda olía a pulimento y a madera vieja. Sandra frotaba las partes talladas de la máquina secretaria, mientras Elena ordenaba los papeles en la mesa antigua. Verás, en el testamento de tus padres hay ciertos, ¿cómo decirlo?, vulnerabilidades. Hoy en día hay muchos ladrones. Solo quiero proteger los intereses de la familia. ¿La familia? Por supuesto, querida. Ahora eres parte de la familia Adderley, y tenemos que asegurarnos de que todo se maneja adecuadamente. Los 15 días siguientes se convirtieron en un torbellino de papeles, reuniones y llamadas telefónicas. Helena aparecía casi todos los días, siempre con papeleo nuevo, siempre con asuntos bien que requerían atención inmediata. Es solo una formalidad, decía, deslizando otra carpeta. Firme aquí y aquí. Mi abogado lo ha comprobado todo. Michael se mantenía ocupado con un proyecto importante, trabajando hasta altas horas de la noche. Mamá solo quiere ayudar, dijo cansado. Ella es buena en estas cosas. Tenemos que modificar las escrituras de la casa, anunció Elena un día, para optimizar los impuestos. No querrás pagar impuestos de más, ¿verdad? Sandra intuyó que algo iba mal, pero la avalancha de términos profesionales y referencias a leyes confundió sus pensamientos. Intentó leer los documentos, pero estaban redactados en un lenguaje tan complicado. Cariño, estás pensando demasiado. Elena le puso una mano en el hombro. Confía en mi experiencia. Os estoy cuidando a los dos. Una llamada al notario Stevenson no prosperó. Estaba de vacaciones en Europa. Helena insistió en que el asunto era urgente. El plazo para la presentación es la próxima semana. ¿No deberíamos esperar al señor Stevenson?, preguntó Sandra. Oh, cariño, no se puede confiar en un solo abogado en estos días, especialmente uno tan conservador. El último día antes de la firma, un cliente habitual, coleccionista de relojes de bolsillo, entró en la tienda. Al ver los papeles sobre la mesa, frunció el ceño. Señorita Norton, ¿está segura? Este poder notarial... Tiene usted una amplia selección de relojes. Elena le dirigió con suavidad, pero con insistencia hacia la vitrina. Permítame mostrarle nuestras nuevas incorporaciones. Aquella tarde, en la tienda semivacía, al acompasado tic-tac de decenas de relojes, Sandra puso la última firma. Ya está. Elena recogió los papeles satisfecha. Ya puedes dormir tranquila. En aquel momento, Sandra no sabía que acababa de firmar los papeles que transferían efectivamente los derechos sobre la casa a un fideicomiso controlado por Elena. No sabía que la frase «para la optimización fiscal» ocultaba un elaborado plan para deshacerse de la propiedad. El reloj antiguo seguía la cuenta atrás. Cada tic-tac acercaba más el momento en que la verdad saldría a la luz. Llamaron a la puerta el sábado por la mañana temprano. Un mensajero estaba en la puerta con un aviso oficial. «Hola, señora. ¿Es usted Sandra Adderley?» El sobre de correo era más pesado de lo que parecía. Sandra lo abrió en la cocina, donde el café aún estaba a medio tomar. Sus ojos distinguieron cada una de las frases: transferencia de propiedad, fondo fiduciario, solicitud de desalojo. Una llamada a Helena no obtuvo respuesta. Michael estaba en una conferencia en Seattle. «Ha habido un error», dijo Sandra a la secretaria del bufete. «Nunca acepté. Aquí está su firma, S.R.A. Adderley, en las 12 páginas». El despacho del abogado olía a cuero nuevo y aire acondicionado. Un joven empleado con un traje caro extendió copias de documentos delante de ella. «Usted ha firmado una transferencia de derechos para administrar el fondo fiduciario, según la cláusula séptima. Pero se trataba de la optimización fiscal, lo que se consigue transfiriendo propiedades a un fideicomiso. Has leído los documentos, ¿verdad? La tienda. Tuve que comprobar la tienda, pero no había nada malo con ella. Estaba registrada como una entidad legal separada. Por la noche, Elena finalmente llamó. «Cariño,
No te preocupes tanto, es por tu bien. La casa necesita una inversión seria y yo solo quiero ayudar con la gestión. Podemos hablar de tus condiciones de vida. Sandra colgó el teléfono. En el estudio de su padre todo seguía igual. El pisapapeles antiguo que utilizaba para prensar documentos importantes, una lupa para autentificar antigüedades, un cuaderno de contactos. Ahora tenía 3 semanas para desalojar la casa. No lo entiendo, volvió Michael 2 días después. Mamá dice que tenía buenas intenciones, que la casa necesita una gestión profesional. ¿Gestión profesional? Michael, ella se quedó con la casa de mis padres. Técnicamente, sigue siendo de la familia, solo que está bajo una gestión diferente. Bajo la gestión de tu madre. Los días siguientes pasaron como un borrón. Sandra empaquetaba mecánicamente, ordenaba papeles, intentaba decidir qué hacer con los muebles. Podemos quedarnos en casa de mamá hasta que encontremos piso, sugirió Michael. Sandra permaneció en silencio. Se quedó mirando la foto de sus padres y pensó en cómo su padre abría la tienda cada mañana, cómo su madre limpiaba los espejos antiguos, cómo recibían juntos las antigüedades recién llegadas. Por la tarde bajó a la tienda. Se sentó en el escritorio donde su madre había trabajado durante tantos años. Sacó catálogos antiguos, facturas, escrituras, y empezó a leer, despacio, con atención, tomando notas. Como su padre le había enseñado una vez, el diablo está en los detalles, princesa. En algún lugar de esos papeles debe haber una respuesta, debe haber una manera de hacer las cosas bien. El reloj de la tienda seguía avanzando, contando el tiempo que faltaba para que tuviera que abandonar la casa de su infancia. Premier Estates ocupaba toda la 12ª planta de una torre de cristal en el centro de Boston. Sandra se ajustó los pendientes de perlas, la única joya que le quedaba de su madre, y empujó la pesada puerta de la recepción. «¿Señorita Norton?» Una mujer alta con un traje impecable le tendió la mano. «Soy Rachel Hawkins, jefa de ventas. Tome asiento». La mesa de cristal negro, la decoración minimalista, las ventanas panorámicas, todo gritaba mucho dinero y éxito. Un negocio familiar de antigüedades entonces, interesante, pero ¿por qué propiedades? Porque conozco el valor de las paredes antiguas. Sandra levantó la vista. Y sé ver potencial donde otros solo ven polvo y problemas. Rachel se reclinó en su silla. Tenemos una clientela especial. Gente que compra y vende no solo casas, sino patrimonio. ¿Sabe a qué me refiero? Crecí entre cosas que costaban más que los ingresos anuales de una persona media, y aprendí a hablar de dinero de forma que sonara elegante. Por primera vez en la reunión, Rachel sonrió. Hábleme de la transacción más difícil de su tienda. La venta de un piano de cola con mueble Steinway a una familia adinerada. 3 meses de negociaciones, tasaciones y comprobaciones de procedencia. He creado tal cadena de propiedad que el piano triplicó su precio. ¿Puedes empezar el lunes? Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de reuniones, exposiciones y documentos. Sandra absorbía la información como una esponja. Los entresijos legales, los esquemas fiscales, las peculiaridades de las propiedades de lujo. «Tienes talento», dijo Raquel después de una operación especialmente exitosa. «Sabes cómo hacer que la gente adecuada acuda a ti». Por las tardes, Sandra se sentaba en el despacho a estudiar los expedientes de las operaciones. Michael llamaba cada vez con menos frecuencia. El proyecto exigía su plena dedicación. Apenas se veían, vivían como vecinos en un piso de alquiler. Un día, mientras tomábamos un café, Rachel dijo: «Yo también perdí mi casa, el divorcio, el dudoso abogado de mi marido, pero en nuestro negocio no se trata de lo que pierdes, sino de lo que puedes obtener a cambio». En el despacho de Sandra apareció una pila de carpetas con la etiqueta Bziqua, impresiones del registro de la propiedad, extractos, cuadros de titularidad, y entre ellas
las escrituras de una mansión en un lujoso barrio de Boston, propiedad de Helena Adderley. ¿Estás haciendo un estudio de mercado?, Rachel preguntó un día cuando vio los papeles. Más bien, un proyecto personal. Sabes, tengo un cliente, muy privado, trabaja solo a través de apoderados. ¿Quizá te interesaría encargarte de otro proyecto? Sandra levantó la vista de los papeles. Un destello de comprensión brilló en los ojos de Rachel. Por supuesto, todo tendría que ser perfectamente legal, solo creativo. Aquella noche, de vuelta en el piso alquilado, Sandra sacó el viejo cuaderno de su padre. Una fotografía amarillenta cayó entre las páginas. Sus padres al fondo de su casa, el día que la compraron, jóvenes, felices, llenos de esperanza. Hay cosas que no se venden, había dicho su padre. Así es, susurraba Sandra. Hay cosas que hay que devolver. Estos documentos. Llevas una tercera semana investigando la casa de Helena Adderley. Rachel se sentó en el borde del escritorio de Sandra cuando el despacho se hubo vaciado. Por algo será, ¿no? Sandra hizo una pausa, pero luego contó la historia del fideicomiso y la pérdida de su casa. Rachel escuchó, golpeando el escritorio con el lápiz. Helena Adderley. Sí, he oído hablar de ella. Llevó a cabo un par de planes inmobiliarios similares hace unos 10 años. Sabes, necesitas a alguien especial, alguien que conozca el sistema al dedillo. Rachel sacó un cuaderno. Anota la dirección. Pero, ¿por qué quieres ayudar? Digamos que no me gusta que las ricachonas utilicen los vacíos legales para exprimir la propiedad familiar, y sí, tengo una cuenta pendiente con la SRA, Adderley. Una vez le robó a nuestra agencia un cliente prometedor. El despacho de Marcus Phelps era, en efecto, muy distinto de las torres de cristal del centro de Boston, un viejo edificio de ladrillo con un letrero ennegrecido en la entrada. Señorita Norton. Un hombre canoso con chaqueta de tweed levantó la vista de sus papeles. Rachel me ha avisado de su visita. Tome asiento. Su estudio, repleto de estanterías, recordaba a la biblioteca de su padre. Sandra aspiró profundamente el olor familiar de los libros viejos. Cuéntenos exactamente cómo perdió su casa. Marcus sacó un cuaderno andrajoso. Durante las 2 horas siguientes escuchó atentamente, tomando breves notas. Clásico esquema fiduciario, pronunció finalmente. Hacía tiempo que no veía uno de estos. Suelen utilizar métodos más torpes. ¿Puede ayudarme a recuperar la casa? No, cerró el cuaderno de golpe, pero puedo enseñarte a hacerlo tú mismo. Sus clases comenzaron al día siguiente. Marcus demostró ser un profesor exigente. Los derechos de propiedad son como las capas de una cebolla, explicó, colocando los documentos delante de Sandra. Si quitas una, hay otra debajo. La clave es saber dónde buscar los límites. Por las tardes se dedicaba a estudiar libros de texto de derecho inmobiliario, a estudiar jurisprudencia, a analizar gráficos. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Sandra después de una clase especialmente difícil. Marcus permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. Mi mujer, Eleanor, también perdió una vez la casa familiar. Su hermano llevó a cabo una estafa similar. Yo era un joven abogado en un gran bufete, no podía ayudarla, así que me dediqué a la práctica privada. ¿Y hay muchos casos así? Más de los que cree. La propiedad familiar se convierte a menudo en un campo de batalla, pero suele resolverse con crudeza, falsificación de documentos, intimidación. Su suegra actuó, con elegancia. Paralelamente a sus estudios, Sandra siguió trabajando en Premier Estates. Sus números iban en aumento. Su experiencia con las antigüedades era inesperadamente útil en el mundo de las propiedades de lujo. Busca puntos débiles, dijo Marcus mientras revisaba el papeleo de la casa de Helena. Deudas antiguas, reestructuración de préstamos, tratos dudosos. Todo el mundo tiene puntos débiles. Pero todo tiene que ser legítimo.
Absolutamente. La venganza es un plato que se sirve respetando estrictamente la ley. Al final de su tercer mes de formación, Sandra ya dominaba los entresijos legales. Entendía cómo funcionaban los fideicomisos, cómo se estructuraban las transacciones complejas, cómo los pequeños detalles en los documentos podían cambiar la esencia de toda la transacción. «¿Estás lista?», le dijo un día Marcus, mientras cerraba otro volumen de legislación. «Puedes encargarte a partir de ahora. Solo recuerda, en nuestro negocio no gana quien es más fuerte, sino quien está mejor preparado». «Gracias. No sé cómo. Solo haz lo correcto, y algún día, tal vez ayudes a alguien más». El archivo de la casa de Elena estaba en perfecto orden. Cada contrato en un archivo separado, todos numerados y archivados. 3 meses de minucioso trabajo no habían dado ninguna pista. Sandra comprobó metódicamente cada transacción, cada firma, cada fecha. Elena demostró ser meticulosa hasta el último detalle. Todo el papeleo estaba impecable. Esa tarde Sandra se quedó hasta tarde en la oficina. Un nuevo cliente necesitaba una tasación urgente de una mansión en las afueras. Al coger otro expediente, dio un codazo a una pila de documentos. Los papeles se esparcieron por el suelo, y entre ellos vislumbró una hoja amarillenta con un sello descolorido. El viejo documento había caído en la carpeta por accidente. Debía de haberse quedado detrás de los demás papeles al copiarlos. Una hipoteca sobre una casa, fechada en los años 90. Sandra ya había visto una en el paquete principal de papeles, pero había algo raro en esta copia. Un momento. Sacó la lupa que siempre llevaba consigo por una vieja costumbre de tasadora de antigüedades. Las fechas no coincidían. Solo había un día de diferencia, pero fue esta discrepancia la que reveló un detalle extraño. Parecía que Elena había suscrito 2 préstamos diferentes contra la misma garantía con 24 horas de diferencia. Sandra llamó a Marcus a pesar de lo tarde que era. «Doble fianza». Había interés en su voz. «Comprueba los bancos. Si uno de ellos no sabía que el otro existía». Pasó la semana siguiente en los archivos, solicitando extractos y comprobando registros. La historia de la casa de Elena empezó a desarrollarse como una novela policíaca. Su primer marido le había dejado una mansión con un gravamen, que ella había intentado resolver con un arriesgado plan de doble préstamo. Entonces uno de los bancos fue absorbido por otro grupo financiero. Los documentos se perdieron en una fusión. Técnicamente, debe a los 2 bancos el valor total de la casa, explica Marcus, revisando los hallazgos. Si esto sale a la luz, habrá una demanda. Y ese es el tipo de cosas que a los bancos les gusta resolver rápida y drásticamente, vendiendo la garantía. Sandra miró la fotografía de la mansión de Elena. El enorme edificio victoriano, el cuidado jardín, la exquisita verja, el epítome de la respetabilidad y la prosperidad. Al igual que su propia casa perdida, esta mansión ocultaba sus secretos tras una fachada inmaculada. Por la noche, Michael llamó. Apenas habían hablado en las últimas semanas. Él estaba absorto en su trabajo, ella en su búsqueda. «Mamá ha estado preguntando por ti. Dice que has desaparecido por completo». Sandra miraba en silencio los papeles extendidos sobre la mesa. Helena pensaba que había ganado al quedarse con la casa Norton. No se había dado cuenta de que su propio pasado podía volverse contra ella. La oficina se iba quedando en silencio a medida que el personal se iba a casa. Solo la lámpara del escritorio iluminaba los papeles que contenían la clave de la futura victoria. Sandra sacó un cuaderno y empezó a trazar un plan de acción. Ahora ya sabía por dónde empezar. El Eastern Trust Bank estaba situado en un viejo edificio de ladrillo rojo. Sandra se ajustó el traje de negocios que había elegido especialmente para esta reunión, lo bastante caro como para impresionar, pero no lo bastante llamativo como para presumir de riqueza. John Caulfield, el subdirector, era exactamente como ella esperaba. Un empleado pedante de la vieja escuela que recordaba todas las transacciones del banco de los últimos 30 años.
Sandra se presentó como miembro de la empresa auditora que revisaba las hipotecas antiguas. Durante los 15 días siguientes fue recopilando información poco a poco. Extractos del registro, documentos bancarios antiguos, documentos de archivo. La historia de la casa de Elena iba tomando forma poco a poco. Cada nuevo documento era más desagradable. Marcus ayudó a trazar un plan de acción. Su experiencia en derecho societario había resultado inestimable. Sabía exactamente qué palanca preferían utilizar los bancos. En Premier Estates, Sandra siguió obteniendo buenos resultados. Su reputación dentro de la agencia crecía y con ella el calibre de sus clientes. Cada nuevo trato le reportaba no solo comisiones, sino también contactos útiles en los círculos financieros. Rachel comentó una vez: «Has cambiado, te has vuelto más dura». Las visitas de Sandra a su piso de alquiler eran cada vez menos frecuentes. Michael estaba inmerso en un nuevo proyecto y a menudo trabajaba de noche. Apenas hablaban, cada uno vivía en su mundo, cada vez más separados. Una noche, mientras recogía papeles, Sandra encontró una vieja fotografía de su boda. Michael sonreía a la cámara, feliz y enamorado. Al fondo se veía a Elena, cuya mirada mostraba su disgusto por la elección de su hijo. El segundo banco, Maritime Financial, requirió más trabajo. Tuve que utilizar mis contactos en el sector inmobiliario para acceder a los archivos. Resultó que, tras la fusión de los bancos, algunos de los documentos se habían perdido, pero Hacienda había conservado copias. Poco a poco, se fue formando una impresionante carpeta sobre la mesa de Sandra. Entre otros documentos, había una copia de una carta del primer marido de Elena. La amenazaba con revelar sus estafas inmobiliarias si no aceptaba sus condiciones de divorcio. Una vez reunido todo el material, Sandra lo colocó en orden cronológico. La historia de las manipulaciones financieras de Elena se extendía a lo largo de los años. Hipotecas dobles, préstamos dudosos, negocios inmobiliarios sospechosos. «Ahora tenemos que elegir el momento», dijo Marcus mientras examinaba el material recopilado. «En casos como este, el momento oportuno es el arma definitiva». Sandra asintió. Ella ya sabía cuándo daría el golpe. La tasación actual de la casa de Elena expiraba a finales de mes, y los bancos debían actualizar el valor de la garantía. El momento perfecto para que apareciera la información sobre el doble gravamen. Esa noche, cuando Sandra regresó a casa, encontró sobre la mesa una brillante invitación a una cena familiar de Elena, que seguía intentando hacer de suegra cariñosa. Sandra arrugó la tarjeta y la tiró a la papelera. Dentro de una semana iba a presentar la solicitud en los dos bancos a la vez. Mientras tanto, tenía que comprobar cada detalle, cada firma, cada fecha. Como solía decir su padre, en el negocio de las antigüedades no hay pequeñeces. Cada rasguño puede cambiar el valor de una cosa. Resulta que en el sector inmobiliario se aplicaban las mismas reglas. La mañana comenzó con una llamada telefónica. John Caulfield, de Eastern Trust, dijo que el equipo de seguridad del banco había iniciado una investigación interna sobre hipotecas dudosas. La operación que Sandra había estado preparando durante 3 meses estaba en marcha. Al mediodía, los documentos estaban sobre las mesas de los directivos de ambos bancos. Maritime Financial respondió aún más rápido, con una orden al departamento jurídico para que revisara todas las transacciones inmobiliarias de Helena Adderley en los últimos 15 años. Sandra ejecutó metódicamente el plan, calibrado hasta el último detalle. Una llamada a Hacienda solicitando una auditoría de las declaraciones antiguas, una carta a la Comisión de Supervisión Bancaria, una denuncia anónima al Departamento de Supervisión Financiera. En Premier Estates siguió trabajando como de costumbre, enseñando casas a clientes adinerados, negociando, cerrando tratos. Solo Rachel le lanzaba de vez en cuando miradas comprensivas cuando Sandra atendía otra llamada del banco. Michael llegaba cada vez más tarde al trabajo.
Un día le preguntó por qué estaba siempre estudiando unos viejos documentos bancarios. Sandra le contestó algo sobre estudios del mercado inmobiliario. Él asintió y volvió a su portátil, aparentemente sin oír la respuesta. Una semana después, llegó al domicilio de Elena la primera notificación oficial del banco. 3 días después, una segunda, de otro banco. Otro día después, llamó un preocupado abogado de Maritime Financial exigiendo una explicación por la doble fianza. Sandra vio cómo el bienestar financiero de Elena, cuidadosamente construido, se desmoronaba. Su impecable reputación estaba a punto de estallar cuando empezaron a circular por los círculos bancarios rumores de fraude hipotecario, negocios turbios y dobles préstamos. Aquella tarde recibió una llamada de Elena. Sandra no contesta. Luego llegó un mensaje de Michael. Mamá está aterrorizada. Dice que hay problemas con los bancos. ¿Sabes lo que está pasando? Ella no contestó. Solo una lámpara de mesa ardía en el estudio, iluminando los papeles sobre el escritorio. Entre ellos había una vieja fotografía de la casa de sus padres, la misma que Elena había tomado con sus manipulaciones legales. Marcus había advertido que lo más difícil era mantener la calma cuando el plan empezara a funcionar. Tómate tu tiempo, no hagas movimientos bruscos, deja que el sistema funcione por sí solo. Los bancos odian los escándalos, especialmente uno que podría conducir a una auditoría masiva de sus transacciones pasadas. Al menor indicio de problemas, prefieren actuar con rapidez y decisión, retirar garantías, exigir el reembolso anticipado de préstamos, iniciar una venta forzosa de propiedades. Sandra había pensado en la financiación por adelantado. Durante los 6 meses que trabajó en Premier Estates, hizo varios grandes negocios, pero lo más importante es que conoció a la gente adecuada. Frank Donovan, inversor especializado en propiedades en dificultades, se interesó por la oportunidad de comprar la histórica mansión a un precio reducido. El 70% de la financiación está resuelta, dijo tras revisar la documentación. Los derechos de reventa durante un año siguen siendo míos. Tu parte es el 30% del beneficio de la venta posterior. Donovan había aportado el pago inicial para participar en la operación en virtud de un acuerdo de coinversión, tras evaluar la rentabilidad potencial de la operación. Le atrajo no solo la oportunidad de ganar dinero con la reventa, sino también la reputación de Sandra como experta en antigüedades e inmuebles. La gente que sabe ver el valor real de las cosas es escasa en nuestro negocio, dijo al firmar el contrato. Al final de la semana, la casa de Elena ya no estaba solo hipotecada, se había convertido en un activo tóxico del que los bancos querían deshacerse cuanto antes. Todo el papeleo para pujar a través de la sociedad de inversión de Donovan estaba listo. Ahora solo quedaba esperar el anuncio oficial de la venta. Recuerda, dijo Marcus mientras revisaba el contrato con Donovan, en este tipo de negocios, la codicia puede arruinarlo todo. El 30% del beneficio es menos de lo que podría ser, pero no son los beneficios lo que importa, replicó Sandra, mirando la foto de la casa de sus padres. La tasación preliminar de la propiedad está prevista para el próximo martes. Llegó el mensaje del banco a primera hora de la mañana. Está claro que Maritime Financial tenía prisa por deshacerse de un activo problemático. Frank Donovan manejó el asunto con su meticulosidad habitual. Vino personalmente a inspeccionar la mansión de Elena junto con el tasador del banco. Sandra observó desde la distancia cómo un hombre alto y canoso, con un abrigo caro, examinaba meticulosamente cada detalle de la fachada y anotaba algo en un cuaderno. La casa está en buen estado, concluyó al anochecer. Elena Adderley, con todos sus defectos, sabía mantener las cosas en orden, pero los bancos bajarán la tasación, necesitan una venta rápida. Los 15 días siguientes transcurrieron en una vorágine de procedimientos legales, tasaciones, valoraciones, aprobaciones. Donovan utilizó sus contactos para acelerar el proceso. Los bancos
Temiendo la publicidad de la historia de la doble hipoteca, tampoco se demoraron. Elena intentó impugnar la venta, contrató abogados caros. Pero los documentos eran demasiado obvios. La doble hipoteca no podía explicarse por un simple error. Sus abogados ofrecieron un acuerdo, pero los bancos ya habían iniciado el procedimiento de venta forzosa. El día de la subasta, Sandra se quedó deliberadamente en la oficina. Donovan les representó personalmente. El inversor canoso sabía cómo llevar a cabo este tipo de transacciones. Superó metódicamente a sus competidores hasta que el precio se fijó justo por encima del valor de la garantía. «Enhorabuena, socio». Su llamada sorprendió a Sandra mirando otro informe. «La casa es nuestra. Mañana firmamos los papeles». El trámite del papeleo duró casi todo el día. Decenas de firmas, sellos, notarizaciones. El acuerdo con Donovan preveía su derecho preferente a comprar la parte de Sandra, pero lo principal se había conseguido. La mansión de Helena estaba bajo su control. Michael llamó por la tarde, por primera vez en días. ¿Sabes qué pasó con la casa de mamá? Escuché algo sobre problemas con los bancos. Sandra trató de hablar de manera uniforme. Ella no entiende cómo sucedió. Dice que alguien lo preparó a propósito. ¿Alguien preparó la doble fianza? La voz de Sandra se volvió sarcástica. ¿Así como manipular las escrituras de mi casa? El silencio se hizo en el auricular. Una semana después llegó la notificación oficial de desahucio. Helena tenía que desalojar la casa en el plazo de un mes. Donovan ya estaba planeando renovaciones. Su verdadera intención era vender la mansión con beneficios. «¿Sabes?», le dijo a Sandra mientras examinaba los planos de la reforma. «Llevo años trabajando en el sector inmobiliario. He visto diferentes proyectos, diferentes historias, pero esta es la primera vez que veo una combinación tan elegante». Sandra permaneció en silencio. Se quedó mirando su reflejo en la ventana del despacho y pensó que su padre no aprobaría este método de restauración de la justicia, pero tampoco aprobaría la forma en que Elena había manejado su legado familiar. Solo quedaba esperar a que Elena se diera cuenta de lo que había pasado. Entonces podrían hablar, de igual a igual. Sandra vio a Elena por casualidad, a través de la ventana de su despacho del 12º piso. Impecablemente vestida, como siempre, salía del edificio del banco, pero algo había cambiado en su postura. La altivez habitual había desaparecido, sus hombros estaban caídos. La noticia corrió rápidamente en sus círculos. La historia de la doble hipoteca y la pérdida de la casa ya era objeto de murmullos en la alta sociedad de Boston. Rachel dijo que los amigos de siempre de Helena intentaban ahora mantenerse alejados de ella. Nadie quería hacer negocios con alguien cuya reputación se había visto empañada por un escándalo financiero. «La señora Adderley ha llamado 4 veces», informó la recepcionista de Premier Estates. «Dice que es urgente». Sandra no volvió a llamar. Sabía que Elena estaba recorriendo metódicamente todos sus contactos, tratando de encontrar la manera de quedarse con la casa, pero las puertas que antes se habían abierto ante ella ahora permanecían cerradas. Michael oscilaba entre el trabajo y el intento de ayudar a su madre. Una noche llegó a casa demasiado temprano. «Ha envejecido con el paso de las semanas», dijo mirando por la ventana. «Sabes, nunca la había visto tan confusa. Siempre fue fuerte, siempre supo qué hacer». Había dolor por su madre en su voz, y Sandra sintió una punzada de conciencia. Pero entonces recordó cómo Elena la había despojado metódicamente, paso a paso, de la casa de sus padres. El desenlace llegó un lluvioso jueves por la tarde. Elena llegó a la oficina de Premier Estates sin anunciarse. Estaba sentada en el vestíbulo, aferrada a una desgastada carpeta de papeles, la misma carpeta que una vez había venido a Bay con la sucesión. «Sé que eres tú», dijo Sandra al pasar. No había la arrogancia habitual en su voz, solo cansancio. «No me había dado cuenta. No te creía capaz de algo así».
¿De hacer qué exactamente? ¿De utilizar la ley en tu beneficio? Elena levantó la mirada. No tienes idea de cuántos años pasé construyendo mi vida. Después que mi marido se fue, dejando solo deudas, aprendí a ser fuerte, aprendí a tomar lo que quiero. ¿Y tomar lo que pertenece a otros? Quería lo mejor para Michael, que viviera en un buen barrio, que tuviera... ¿Que tuviera qué? ¿El derecho a disponer de la herencia de otro? La lluvia fuera de la ventana se intensificó. En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno. ¿Sabes? Elena se levantó, enderezando su falda impecablemente planchada. Siempre pensé que eras débil. Creía que eras una chica corriente que se había criado con cosas viejas, que no conocía la vida real. ¿Y resulta que esta chica ha aprendido bien tus lecciones? Por un segundo, algo parecido al respeto brilló en los ojos de Elena, pero el momento pasó rápidamente. Se dirigió a la salida, pero se volvió en la puerta. Te subestimé. Ese fue mi error. Cuando se fue, Sandra se quedó mirando la lluvia fuera de la ventana durante mucho tiempo. La victoria no fue tan dulce como imaginaba. Su teléfono vibró en el bolsillo. Había un mensaje de Michael. Mamá no está bien. Está en el hospital. El pasillo del hospital olía a antiséptico. Michael estaba sentado en una silla de plástico, encorvado y con la mirada fija en un punto. Llevaba 24 horas sin dormir. Sandra le trajo un café de la máquina. Los médicos dicen que el estrés severo desencadenó una crisis hipertensiva. Su voz sonaba apagada. Se desmayó en plena calle. Menos mal que había alguien conocido cerca. Sandra miró a través de la puerta de cristal de la sala. Elena, normalmente tan majestuosa, parecía pequeña y frágil en su cama de hospital. El goteo, los medidores, el pitido de los instrumentos, todo parecía extrañamente ajeno a la imagen de una mujer que siempre tenía el control. Por la tarde, llegaron los resultados del examen. El doctor Ramírez, un joven cardiólogo de rostro cansado, habló lenta y seriamente. Su presión arterial había subido a niveles críticos. Podría haber terminado en un derrame cerebral. La paciente necesita reposo absoluto y ninguna situación estresante. En la sala, Elena aparentaba su edad por primera vez en mucho tiempo. Sin maquillaje, con las raíces canosas del pelo teñido, a Sandra le recordaba a su propia abuela en sus últimos años. «Necesito encontrar alojamiento», murmuró Elena mientras Michael salía para hablar con el médico. «Tengo una semana antes de que me den el alta. Quizá a un hotel». Le tembló la voz, y en ese momento algo se estremeció también en el alma de Sandra. Recordó las palabras de su padre. «La venganza es un veneno que te bebes, esperando que tu enemigo muera». En la cafetería del hospital, mientras Elena dormía después de las rondas nocturnas, Michael habló por fin. Vi los papeles en su mesa, sobre la doble fianza, sobre los cheques bancarios. ¿Y sabes qué es lo más extraño? El mismo lenguaje legal, los mismos esquemas que ella usó con tu casa, solo que al revés. Sandra guardó silencio, removiendo el café enfriado. «No te pregunto cómo lo hiciste», dijo en voz baja, apartando la mirada. «Supongo que no quiero saberlo. Es que... ¿era realmente necesario? ¿Era necesario quitarle la casa a una chica que acababa de perder a sus padres?» Michael suspiró. «Debí haber intervenido entonces, detenerla, pero simplemente me quedé callado, como hago siempre». Esa noche, Frank Donovan llamó. «He encontrado un comprador potencial para la casa, listo para hacer una buena oferta». Sandra echó una larga mirada a la ciudad nocturna por la ventana del hospital. En el reflejo del cristal podía ver la sala donde yacía Elena, la mujer que había arruinado su vida y lo había perdido todo ella misma. La historia había cerrado el círculo, pero la victoria había dejado un sabor amargo. Por la mañana, el cardiólogo llegó con nuevos resultados. Michael le escuchó, apretando con fuerza la mano de Sandra. La situación era más grave de lo que parecía al principio.
Elena necesitaba tratamiento y rehabilitación a largo plazo. Salieron del hospital pasada la medianoche. La brisa fresca alborotó el pelo de Sandra y un pensamiento le rondaba por la cabeza. A veces la venganza no trae satisfacción, sino solo nuevo dolor para todos los implicados en la historia. En su bolsillo había un mensaje sin leer de Donovan sobre un posible trato. Sandra sabía que debía responder, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba segura de cuál era el siguiente paso correcto. A la señora Adderley le gustaría que subiera. La enfermera parecía sorprendida en su voz. Obviamente, Helena no solía pedir nada. El pasillo del hospital parecía interminable. Sandra caminaba despacio, pensando en la conversación con Michael, en la oferta de Donovan para vender la casa, en lo estropeado que estaba todo. La venganza debería haberle traído satisfacción, pero en lugar de eso, solo le dejó el sabor amargo de la victoria. Helena estaba medio sentada en la cama, recostada contra las almohadas. El gotero contaba las gotas con mesura. «He estado pensando mucho», comenzó sin preámbulos, «sobre la casa de tus padres, sobre cómo acabaron las cosas». Su voz sonaba diferente, sin la arrogancia habitual, pero también sin una debilidad ostentosa. Por primera vez desde que se conocían, había sinceridad en ella. «Sabes, realmente pensé que estaba haciendo lo correcto, ¿no? Michael es todo lo que tengo. Quería protegerlo, de tomar las decisiones equivocadas, de vivir entre cosas viejas y recuerdos polvorientos». Sandra guardó silencio. La lluvia lloviznaba fuera de la ventana, y las gotas en el cristal se fundían con las gotas de medicina en el tubo transparente. «Y ahora yo también estoy sin casa», rió Elena con amargura. «Curioso, ¿verdad? La vida a veces retuerce las tramas. ¿Por qué me llamaste aquí? Porque eres la única que puede entender lo que es perder tu hogar y...» Vaciló. «Porque ganaste, honestamente ganaste. Te subestimé y ese fue mi error». El silencio reinaba en la habitación, solo roto por el pitido de los instrumentos médicos. «Donovan ofrece un buen precio por la casa», dijo finalmente Sandra. «Lo sé. Vino ayer. Sandra enarcó las cejas, sorprendida. Sí, su compañero resultó ser bastante directa. Me habló de tu acuerdo, sobre que te llevas el 30% de la venta. Se hizo de nuevo el silencio. En algún lugar del pasillo, las enfermeras hablaban en voz baja de sus cosas. «Escucha». Elena se inclinó hacia adelante y el gotero tintineó suavemente. «No estoy pidiendo perdón, y no estoy sugiriendo que olvidemos todo el asunto. Es que quizás podríamos encontrar una solución. Por el bien de Michael, nos quiere a los dos aunque no nos lo merezcamos». Sandra miró por la ventana la llovizna. Pensó en su infancia en casa de sus padres, en su padre enseñándole a tratar las antigüedades, en su madre preparando un compuesto especial para limpiar la madera vieja, en cómo Elena se lo había llevado todo de un plumazo, y de cómo ella misma había hecho lo mismo. «Lo pensaré», dijo finalmente levantándose. En la puerta, Elena la llamó. «¿Sabes qué es lo peor? Realmente creía que estaba haciendo lo correcto. ¿Y tú?». Sandra no contestó. Caminaba por el pasillo del hospital con un pensamiento rondándole la cabeza. A veces una victoria puede ser el comienzo de algo más que una revancha. El teléfono vibró en su bolsillo. Donovan otra vez. Había que tomar una decisión. La sala de conferencias de Premier Estates parecía demasiado grande para su pequeña empresa. Donovan estaba sentado a la cabecera de la mesa, golpeando con los dedos una carpeta de cuero. Michael se sentó junto a Sandra, poco acostumbrado al silencio. Helena había salido del hospital hacía 2 días. Estaba pálida, pero se mantenía erguida con su dignidad habitual. «Así que tenemos varias opciones». Donovan abrió la carpeta. 1. Vendemos la casa a precio de mercado. El interesado está dispuesto a pagar $850,000. Eso es incluso más de lo que habíamos negociado.
Elena se estremeció ligeramente. La segunda opción, continuó, es la reestructuración. Podemos escriturar parte de la casa como propiedad separada y... No, le interrumpió Sandra. Creo que tenemos que considerar una tercera opción. Sacó su carpeta. He estado investigando la situación de la casa de mis padres. Helena, aún no has tenido la oportunidad de venderla o rehipotecarla, ¿verdad? No, pensaba... Bien, entonces te propongo un intercambio. Se hizo el silencio en la sala de conferencias. Donovan dejó de dar golpecitos con los dedos. La casa de mis padres vale unos 600,000 según la tasación actual. La diferencia de valor es de 250,000. Tienes la opción de pagarme esa cantidad o reservarme el derecho al 30% del valor en la eventual venta de la casa en el futuro. ¿Qué quiere decir? Donovan se echó hacia adelante. Si la señora Adderley decide alguna vez vender la casa, el 30% del importe de la venta será mío, como compensación por la diferencia de valor en el intercambio. Un movimiento interesante. Donovan se reclinó en su silla. Pero hay matices legales que pueden resolverse. Sandra extendió el papeleo sobre la mesa. He preparado un esquema, un trato limpio, sin fideicomisos ni gravámenes ocultos. Michael alzó la voz por primera vez en la reunión. ¿Quieres recuperar nuestra casa? Quiero que todo vuelva a su sitio, casi todo. ¿Condiciones? Elena miró directamente a Sandra. 3 puntos. 1. Total independencia en la gestión de la tienda. 2. Ninguna interferencia con Michael y conmigo. Y 3. No vuelvas a utilizar esquemas de propiedad como este. Donovan silbó. Y usted sabe cómo negociar SRA, Adderley. Tuve buenos profesores. Sandra lanzó una rápida mirada a Helena. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles. Donovan, como un inversor experimentado, señaló posibles riesgos y sugirió soluciones. Michael tomaba notas en silencio en su cuaderno. Helena hizo preguntas claras y concretas. Estaba claro que no iba a aceptar ciegamente. Hay una cosa más, dijo Sandra cuando se habían acordado los puntos principales. Una tasación independiente de ambas casas y divulgación completa de toda la documentación, sin sorpresas ocultas. Me parece justo, asintió Helena. Estoy de acuerdo. Cuando todos se hubieron dispersado, Donovan se quedó. Sabes, estoy un poco decepcionado. Podríamos haber sacado un buen beneficio de la venta. El dinero no es lo importante. No, sonrió. Lo importante es poder parar a tiempo. Usted es más sabia que muchos de mis socios, SRA, Adderley. Aquella tarde, Michael y él permanecieron sentados en la cocina del piso alquilado durante largo rato. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Porque a veces hay que romper el ciclo. Sandra miró por la ventana. Y porque tu madre, con todos sus defectos, también forma parte de nuestra familia, lo queramos o no. Empezaba a llover fuera de la ventana, pero por primera vez en mucho tiempo era solo lluvia, sin metáforas ni significados ocultos. El despacho del secretario municipal olía a papel y café. Un notario, no Stevenson, sino otro recomendado por Donovan, revisaba metódicamente cada documento. Sandra, Helena y Michael se sentaron en lados opuestos del escritorio mientras los abogados ultimaban el trato. Fíjense en la cláusula de venta futura. El notario golpeó la página con un bolígrafo. Si se vende la propiedad, el 30% del importe irá a la cuenta de la señora Sandra Adderley. Helena asintió en silencio. Tenía mejor aspecto después del hospital, pero seguía más pálida que de costumbre. Donovan observaba el proceso con el comedido interés de un inversor que no ve tanto documentos como cantidades y posibilidades. De vez en cuando insertaba breves comentarios sobre la redacción, aclarando detalles. Ahora la cláusula de no interferencia. El notario pasó página.
Las partes se comprometen a respetar los límites personales y profesionales. En caso de incumplimiento, el contrato de intercambio podrá rescindirse unilateralmente. Michael se revolvió en la silla. Aquella cláusula resultaba especialmente extraña en un documento oficial, un intento de plasmar en papel lo que normalmente solo se regía por las relaciones humanas. Una vez estampada la última firma, Donovan le tendió a Sandra una carpeta con copias. Sabes, en 20 años en los negocios, esta es la primera vez que veo un acuerdo en el que todos ganan, aunque parece que debería haber un perdedor. A veces es más importante no ganar, sino parar el juego, replicó Sandra, metiendo los documentos en su bolso. Elena se quedó en la salida. Todavía no he preguntado, ¿por qué elegiste esa opción? Porque hay cosas más importantes que ganar, como poder levantarte por la mañana y no odiarte en el espejo. Salieron Sandra, Michael y Helena. Por primera vez en mucho tiempo se quedaron uno al lado del otro, sin intentar enfrentarse. Donovan se despidió y se marchó en su coche ejecutivo. ¿Sabes?, dijo Helena de repente, mirando tras el coche de Donovan. Realmente podría habértelo pedido. Al principio, hablar contigo sobre la casa, sobre mudarnos a... Pero sentí que preguntar era mostrar debilidad. ¿Y ahora? Y ahora me doy cuenta de que la mayor debilidad es creerse más fuerte que los demás. Michael miró a las dos mujeres que habían definido su vida en los últimos años. Algo había cambiado en sus posturas, sus miradas, sus entonaciones. Era como si el muro invisible que las separaba se hubiera vuelto un poco más transparente. ¿Cuándo te vas a mudar?, preguntó Elena. Este fin de semana. Todavía tengo que sacar mis cosas de mi piso de alquiler. Yo podría ayudar, si no te importa. Sandra hizo una pausa y luego asintió. De acuerdo, eso sí, sin consejos sobre la disposición de los muebles. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Elena por primera vez en mucho tiempo. Lo prometo, nada de consejos y nada de manipulación. Se separaron en diferentes direcciones, cada uno a su propia casa, que ahora era verdaderamente suya. No por la fuerza ni por argucias legales, sino por elección consciente. En el bolsillo de Sandra estaban las llaves de la casa de sus padres, las mismas que había guardado todo este tiempo. Ahora habían recuperado su significado. Habían pasado 3 meses. La tienda de antigüedades de los Norton se preparaba para cerrar. El último cliente examinaba meticulosamente un reloj de pared de la época de la reina Victoria. Movimiento perfecto. Sandra limpió el cristal con un compuesto especial. El mismo, la receta de mamá. ¿Le gustaría oírlo sonar? Los domingos por la mañana seguía dando cuerda a todos los relojes de la casa. Michael se había acostumbrado a su tic-tac. Se había convertido en parte de sus vidas, como el olor de la madera vieja, como el crujido de las tablas del suelo en ciertos lugares. Elena cumplía su palabra, no se entrometía. Venía una vez al mes a comer los domingos, hablando sobre todo con Michael. Con Sandra hablaba discreta pero respetuosamente. Una vez incluso compró un broche antiguo en la tienda. Pagó el precio completo, sin intentar regatear. Negocios con bienes raíces. Sandra no dejó. 2 días a la semana consultó en Premier Estates. Donovan a veces le ofrecía proyectos interesantes, pero ella aprendió a elegir solo los que no requerían complejos esquemas jurídicos. Aquella tarde, mientras cerraba la tienda, vio a Elena en el escaparate. Estaba mirando un espejo antiguo con marco de bronce. «Hermosa pieza», dijo Elena al salir Sandra. «Me recuerda a algo que había en casa de mi abuela. ¿Quieres pasar? Estaba a punto de tomar un té». Helena dudó, luego asintió. Subieron al piso. Sandra sacó el juego de té de su madre, el de porcelana de Mason. ¿Sabes? Helena cogió la taza con cuidado. A mí también me encantaban las cosas antiguas, ¿verdad? Hasta que decidí que me hacían vulnerable. ¿Y ahora?
Y ahora me doy cuenta de que la verdadera fuerza no está en rechazar el pasado, está en ser capaz de aceptarlo. Fuera de la ventana empezaba a llover. En algún lugar de la casa sonaba un reloj, docenas de mecanismos, cada uno con su propia historia. Eran la cuenta atrás de un nuevo tiempo, ni mejor ni peor, solo diferente. Un tiempo en el que se podía beber té y estar en silencio, sin intentar ganar o perder. Un tiempo en el que los viejos rencores se convertían, lenta pero inexorablemente, en parte de una historia compartida. Como piezas antiguas en la tienda de los Norton, cada una con sus propias cicatrices, pero no por ello menos valiosas. Michael llegó a casa más tarde de lo habitual y los encontró aún sentados a la mesa. Enarcó las cejas, sorprendido, pero no dijo nada. Se limitó a traer otra taza del juego de su madre. Las antigüedades necesitan un enfoque especial, había dicho una vez la madre de Sandra, y las personas también. 3 tazas de porcelana antigua sobre la mesa, la lluvia tras la ventana, el tic-tac del reloj. A veces una tregua es más valiosa que una victoria.